Buenos días, amigos. Desde Pirineo Sur, en su capital, Jaca. Para toda España y, como siempre os cuento, para todos los que están preocupados por los bancos en el mundo. Ayer se produjo un accidente en una de las montañas que hay alrededor de Jaca, camino de Candanchú, y un militar que estaba haciendo una escalada con otro grupo de amigos se despeñó porque hubo un desprendimiento de tierras. Desde aquí queremos una vez más mostrar nuestro apoyo a esta gente que normalmente los entrenan para pelear en países diferentes del nuestro y que en unas prácticas, en unos ejercicios, pierden la vida a los 20 y tantos años. Descanse en paz. Digo esto más que nada porque en España a lo largo del tiempo hay instituciones que han caído en desuso, o al menos que han perdido, no por ellos mismos, sino seguramente por otro tipo de causas. El ejército ha perdido el papel que en realidad tiene que desempeñar en toda sociedad, y entre otras en la nuestra y en la europea, con grandes problemas en estos momentos y con gente que tiene ganas de hacérnoslas pasar canutas. España no se puede permitir el lujo de estar viviendo a base de que los Estados Unidos nos protejan y que encima tengan unas bases tan potentes que pueden ser un peligro para nosotros y una excitación para los islamistas para tratar de atacarnos precisamente por eso. En fin, culmino con esto. La defensa es una de las funciones que un país desarrollado con 1 billón de euros teóricamente de PIB tiene obligación de cuidar para defenderse. Para defenderse no de nosotros mismos, como era en la época de Franco, sino para defenderse de los ataques del exterior. Bien, dicho esto, estamos hablando de bancos. Os he dicho que íbamos a hablar de bancos zombies. Y os he preparado un cuadro que tiene muy mala sombra, pero que es importante, aunque no sean las cifras completamente exactas, que lo conozcáis. El título de la charla de hoy era "Los bancos zombies caminan al cementerio de los bancos de donde nunca debieron de salir a partir de 2009, ya que estaban muertos". Bien, en España la transparencia es algo imposible. En Alemania, en el tema bancario, la transparencia es más difícil todavía. Pero desgraciadamente para unos y para otros, la economía de la información, esa de la que os digo que es incompatible con el libre mercado, nos facilita una información muy importante. Una información que yo os transmito a vosotros. Y que no obstante os la quiero dar añadiendo de alguna forma los fundamentos económicos a día de hoy, no los fundamentos económicos que teníamos hace 20 años o la teoría económica que se utilizaba en el pasado, para que entendáis lo que esto quiere decir. Este cuadro en el fondo representa la situación real de la banca española. Lo que el Estado español, o sea, lo que los ciudadanos españoles vía presupuestos han tenido que ir colocando para poder salvar a unos bancos quebrados, como digo, bancos zombies. ¿Cuántas ayudas ha recibido la banca española? Voy a tratar de ser rápido. El FROF, un organismo que tenía un presidente que ahora, por cierto, ha salido huyendo hacia Basilea, ha prestado o ha metido en la banca del orden de 25.000 millones, posiblemente algo más. El mecanismo de ayudas de estabilización ha metido en la banca española 38.000 millones. Parte de los avales que se dieron en las primeras fases de la eliminación de las cajas o de la fusión de las cajas, algo con lo que nunca hemos estado de acuerdo, supuso al principio 41.000 millones. En fin, otras partidas menores sería esta de 15.000 millones. Otra partida más importante, que tampoco es correcta, que es muchísimo más y que el día de mañana lo sabremos, la Sareb,
una sociedad pensada para recoger los activos tóxicos de los bancos, en realidad parte de los activos tóxicos de los bancos, dicen que ha puesto o que ha perdido 61.000 millones de euros. Falso. Habrá un día cuando en España gobierne alguien que tenga interés en saber lo que pasa realmente en los números de España y de sus bancos y de sus instituciones, verá que esta cifra es infinitamente mayor. Y no solo es esto, nuestro banco malo no es que sea malo, es malísimo. Ya suena mal que un banco sea malísimo en una época en que todos los bancos están quebrados. Pues esto es muchísimo peor todavía. Esto es un agujero en potencia del orden de 250.000 o más millones de euros. El día de mañana lo veréis. Insisto en que lo que yo pretendo es informar y en la medida que pueda enseñar cosas, ya no solo para los ciudadanos en general. Esto va para los políticos en ejercicio, que encima no lo saben, para más INRI. Entre otras cosas porque tenemos la costumbre en España en poner al frente de los gobiernos a tipos que no tienen pajoletera idea de economía. Otra partida que también ha habido que destinar, pequeña, porque los bancos ponían una parte de ella, pero fijaros la diferencia, 2.000 millones. Esta era la con la que contribuían los bancos españoles. Estamos hablando de una suma hasta aquí de dinero público metido en España de 179.848 millones de euros, que se dice pronto. Público total que está computado. Pero no solo ha habido esto. El Banco Central Europeo ha tenido que prestar a la banca española y sigue prestándole, en su momento cuando hicimos este cuadro, 107.000 millones, en este momento bastante más. Y por descontado, el Estado español ha facilitado a la banca algo que no nos concede a los demás. Unas provisiones fiscales que les permite del orden de 150.000 millones. En resumidas cuentas, el agujero negro de la banca española, con cifras, digamos, del año pasado, 476.000 millones de euros. Cuando he dicho esto yo en las mañanas de la 4, me han dicho que de dónde sacaba estas cifras, que por qué no coincidía con las que dice la administración. Decía, pues muy sencillito. Yo quiero que la gente sepa lo que pasa. Tengo interés en que conozcan la verdad. Y el gobierno tiene interés en que la gente no sepa que tiene una banca sin posibilidad alguna de salvarla y encima sigue metiendo dinero. ¿Por qué? Yo creo que es una deformación, porque en realidad lo de las puertas, como sabéis, el paso de los cargos políticos a los bancos, a sus consejos, o a las empresas de estos bancos, es permanente. Los políticos también saben, o los directores de periódico de España, que es muy interesante que el Santander, el BBVA, la Caixa, el HSBC, la Telefónica, la Madre Superiora, participen en un periódico como El País, que está completamente quebrado, prácticamente con 3.000 millones de euros. Así, hasta el más tonto de los tontos, hay que decirle a Cebrián, podría llevar un periódico. Lo mismo digo para El Mundo, lo mismo digo para la ABC y los demás. Nuestra prensa española, quebrada y salvada por el gobierno, difícilmente puede decir la verdad cuando está hablando de temas económicos. Esto es importante porque estamos hablando de una cifra que prácticamente es $500 millón de euros. $500 millón de euros es el 50 del PIB español. Y para no atacar solo a los políticos españoles, ahora me paso para Alemania. Y me paso para Alemania para que tengáis siempre en cuenta que Francia y Alemania mandan en la Unión Europea, o mandaban, y el Banco Central Europeo, desgraciadamente, a pesar de que dicen que es independiente, lo cual también es muy discutible, lo que está claro es que ayuda a países como Alemania y Francia más que a ninguno de los demás. Alemania ya hace mucho tiempo que tuvo que meter esos 500.000 millones que hemos puesto nosotros. Hace mucho tiempo. Pero Alemania ha mantenido un top secret en la situación de todos los bancos de la banca alemana. Y solo en circunstancias especiales ese top secret se rompe. Cuando, por ejemplo, los Estados Unidos meten una multa al Deutsche Bank que lo dejan quebrado, que lo dejan doblado, o meten una multa a Volkswagen que la dejan hundida, o meten una multa a BMW por falsear
los datos de emisión de los coches. De Alemania solo nos enteramos cuando los Estados Unidos dicen, señores, que Alemania no juega limpio. Y no solo por esto, sino cuando los Estados Unidos ven que la Alemania que salvaron después de haber exterminado a miles, a millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, se permite el lujo a estas alturas de hacérselo pasar mal a un pueblo como el chipriota, a un pueblo como el griego, al pueblo irlandés y al pueblo portugués, y por descontado al pueblo español, siempre con el temor de que como somos tan grandes, somos capaces de, si nos toman medidas contra nosotros, de cargarnos a la propia Alemania. Cuando dice el Rajoy, iba a calificarlo, pero no lo voy a calificar. Cuando dice que Europa nos dice que si no formamos gobierno nos pondrá una penalización de 6.100 millones o unos recortes o un lo que queráis, eso es falso para empezar. Y en Europa lleva siendo hora de que tengamos de nuevo representantes que planten cara a Europa. Tras la época de Felipe González, que tenía la habilidad de manipular a su manera a la andaluza, a Margaret Thatcher, al amigo Kohl y nada más y nada menos que al brujo masón François Mitterrand, aquella época en que nosotros conseguíamos cosas para España, para que tuviéramos fondos para hacer carreteras, para hacer autopistas, para hacer puertos, para hacer aeropuertos, para hacer ese puñetero AVE irrentable, que no lo rentabilizaremos nunca. Eso pasaba cuando teníamos a Felipe González y luego más tarde el propio Aznar, y mira que hablo pocas veces bien de Felipe González y de Aznar, pero Aznar se plantaba en su silla en el Consejo de Europa y decía que no, con esa simpleza que lo caracteriza, pero no había nadie en el Consejo que pudiera imponerle a España castigos de ningún tipo. Simplemente decía no. El error de Aznar, el mayor error que cometió Aznar, fue meternos en el euro. Y eso lo estamos pagando todavía en estos momentos. Pero estaba hablando de Alemania, de los bancos alemanes. Alemania ya ha tenido que tapar a la chita callando $500 millones en los últimos años para salvar sobre todo a las cajas de los Landers. Es curioso, a nosotros nos obligaron a sacrificar las cajas, pero Alemania tiene 800 cajas por lo menos funcionando, que es lo que llamamos bancos de proximidad, pero que también cometieron graves errores. Pero lo peor de Alemania no son las cajas, como tampoco lo peor de España eran las cajas, a pesar de que al haberse metido el PP, el PSOE y en Aragón el PAR en las cajas, fueron capaces de conceder créditos para fines espúreos, para fines absurdos, que indudablemente las debilitaron muchísimo. Pero no era tan grave el problema de las cajas como de los bancos que se quedaron con las cajas. Porque aquí al final hemos terminado con 5 bancos quebrados y unos cuantos, dos pequeñitos, dos cajas que todavía subsisten allá por Valencia y poco más, pero 5 bancos quebrados. Pero sigo con Alemania. Alemania, al final de la película, sobre todo por ese afán de Alemania de pisar a los demás, de ponerse las botas del soldado, aquel que iba por Polonia, y pisarnos a los demás, ha creado leyes en la Unión Europea que ahora en estos momentos la perjudican a Alemania. Porque en el momento que el Top Secret ha desaparecido, y os rogaría que todo lo que digo aquí, si tenéis la oportunidad, lo comuniquéis a amigos vuestros en Alemania, en Austria, en Holanda, en los países, digamos, bajo la órbita alemana, transmitirles la realidad de lo que tienen, porque también ellos van a saber lo que vale un peine. Alemania ha hecho cosas tan disparatadas, ha hecho tanto daño a países completos, no solo en 1939-45, sino ahora, hace 4 días, en el 2012, 13, 14, 15, con Grecia y con Chipre, que Alemania no tiene perdón de Dios. Alemania en estos momentos tiene un par de bancos especialmente con unos agujeros negros, que el agujero que veis aquí, que habla de 500.000 millones de euros de la banca española, no es nada
al lado de los 55 billones de euros que solo el Deutsche Bank tiene en Alemania. Es 100 veces mayor que el agujero que teníamos nosotros a final de 2015. Ergo, si Alemania tiene semejante agujero y no lo cuenta, tampoco nuestros gobiernos cuentan lo que han hecho, ni por qué salvaron Bankia, ni por qué todos los créditos que se habían dado en Bankia no han salido a la luz para que pudiéramos meter y procesar a los que los recibieron y a los que los dieron. Bien, Alemania tiene hoy día un gigantesco agujero que tiene capacidad para cargarse la banca alemana, el Banco Central Europeo y colateralmente Francia y el resto de la Unión Monetaria Europea, entre las que nos encontramos. Este es un problema que os digo a veces, lo que pasa que necesitaría 1 hora y mi directora de producción se empeña en que me limite a 15 minutos. Voy por el 17 en estos momentos. Lo cierto es que si no contamos la verdad y no la transmitimos a los alemanes y a los europeos para que la conozcan, mal podremos resolver los problemas y nos encontraremos un día que de la noche a la mañana se producirá un terremoto, que el temblor de Lehman a su lado sería un temblorcito de un niño con fiebre. No, aquí tenemos un problemón inmenso que lo ha denunciado Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos lo denuncia es porque tiene miedo de las consecuencias a las decisiones de Alemania. Varoufakis, un gran economista, que muchos creéis, sobre todo los que ejercéis de liberales o ejercéis de derechas o de socialiberales, que también, lógicamente, decís exactamente lo mismo, Varoufakis es un buen economista, con sus defectos y con sus virtudes. Es un tío inteligente. Es cierto que le falta la inteligencia política para tener un poquito más de mano izquierda cuando está con un sinvergüenza como el ministro de Hacienda alemán. Pero dicho eso, Varoufakis ha planteado muchos problemas de los que van a venir en Europa si no somos capaces de controlar a Alemania. Alemania no se contenta con el grado de pobreza al que hemos llegado. Alemania prefiere que el gobierno español siga mintiendo diciendo que hemos creado 2 millones de empleos cuando todo el mundo sabe que son precarios y que no son empleos que siquiera den ingresos a la seguridad social. Eso quiere Alemania que digamos, que somos tontos, que los españoles tragamos todo lo que nos dice un gobierno que además está formado por gente bastante inepta en temas económicos. La realidad es que Alemania se porta mal con todos. En su día tiene, como es natural, a su servicio al presidente de la Comisión, un sinvergüenza, al presidente del Ecofin, un organismo fantasma que se han inventado, que no existe ni siquiera en los papeles, en los estatutos de los tratados que hemos firmado con Europa. Alemania tiene a su servicio a mucha gente para perjudicar a muchos otros. Y solo a Francia de vez en cuando, por debajo de la mesa, esas operaciones que os digo, over the counter, por debajo, a escondidas, Alemania ayuda a Francia y muy poquito a los demás, aunque sí a España lo suficiente como para que no tengamos la obligación del Estado de las autonomías, como os decía el otro día, a acabar, finiquitar con él, porque el Estado de las autonomías, aparte de injusto, es inviable y por lo tanto España no podrá salir adelante nunca con el Estado de las autonomías, ya que le provoca un déficit de 50.000 millones obligatorios, hagas los recortes que hagas. Bien, Alemania la tenemos que centrar. El agujero que tiene Alemania puede hundirnos a todos. Los niveles salariales que tenemos ahora, que poco a poco se van acercando a los indios, a los chinos, quieren que se acerquen también a los indonesios. Y quieren que se acerquen no a los países, digamos, que cobran más, sino a los que cobran menos. Esto todo es una consecuencia. Los bancos zombies que tenemos son una consecuencia del neoliberalismo fracasado. El neoliberalismo ha provocado esto. Nos está arruinando y ahora le falta una última operación en la que Alemania estaba dedicando mucho esfuerzo. Tratar de transferir las riquezas de los griegos a Alemania, las riquezas de los chipriotas, las de los irlandeses, los portugueses y por descontado las españolas y las riquezas de los italianos. Y eso no lo debemos consentir. Por eso, como decía al principio, necesitamos un ejército para defendernos. Es cierto que el pueblo también se puede defender. Y hemos sido buenos guerrilleros a lo largo de la historia, sobre todo que se lo pregunten a Napoleón. Pero España necesita una mínima defensa para poder defenderse
ya no solo de los islamistas radicales que quieren volver a conquistar al Andalus, sino también, por descontado, los intereses mezquinos de ese país alemán que nos llevó a 2 guerras mundiales y que con toda seguridad nos llevará a una tercera en esta época. Tenéis que disculparme de que no sea capaz en 20 minutos de contar todos los problemas que tenemos, pero seguiremos mañana y pasado mañana y el día siguiente tratando de que aprendamos todos para poder defender las cosas donde hace falta y para que nos demos cuenta y critiquemos a los que están gobernándonos y nos mienten una y otra vez para seguir gobernando. Rajoy no puede seguir de presidente de gobierno porque Rajoy es un obstáculo completo para que España pueda salir adelante. Saludos a todos, amigos, desde Jaca, la capital de los Pirineos Sur. Buen día a todos.